Ley de la interpenetración. Todo nivel superior interpenetra energéticamente a los niveles que se encuentran debajo de él, sin mezclarse con ellos, mantiene así sus características. Ley de causa de nivel superior. Desde el techo del mundo hacia abajo, cada nivel produce efectos sobre los planos inferiores a él. Así el mundo superior es a su vez generador y causante de su inmediato inferior. Por este motivo, lo que sucede en los niveles inferiores es el resultado de cómo reciben lo superior. Esto implica que una fuerza originada en un nivel superior puede imponer su voluntad a una fuerza de un nivel inferior de igual o menor magnitud. Ley del ocultamiento. Desde un nivel inferior, no es factible conocer en forma directa un nivel superior. Debido a esto, cada nivel superior es un ocultamiento de su estado precedente o inferior. Ley del péndulo. En cada nivel de existencia, estamos sujetos a la ley del péndulo, o ritmo, que afirma, todo fluye y refluye, todo tiene su periodo de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Las cosas que uno obtiene siempre las paga con las que pierde. Para escapar a los efectos de esta ley, es necesario elevarse al nivel superior. De este modo, y por aplicación de la ley de causa de nivel superior, dejamos de ser efecto y nos convertiremos en causa, para luego operar, desde este nivel, sobre los niveles inferiores. Ley del movimiento entre los niveles. Solve y coagula. Esta ley manifiesta que es posible realizar movimientos en forma vertical, dentro de los niveles. Por esto podemos movernos hacia arriba, hacia los niveles superiores, y realizar movimientos hacia abajo, hacia los niveles inferiores. La fórmula solve y coagula se considera como conteniendo de una cierta manera todo el secreto de la gran obra alquímica. Pues como acciones complementarias de estas dos fases inversas, el ascenso y sutilización y el descenso y materialización, reproducen el proceso de la manifestación universal. Estas dos acciones o movimientos corresponden a la acción del cielo, solve, y la reacción de la tierra, coagula. Los chinos lo identificaban a través del yang y del yin. Ley del motor vibratorio. A medida que varían nuestras vibraciones, estas actúan como un verdadero motor que nos impulsa hacia otros niveles. Cuando aumentan sus vibraciones nos movemos hacia niveles superiores, cuando la vibración disminuye nos movemos hacia niveles inferiores. De este modo vamos pasando por los distintos niveles, hasta que nuestra vibración nos estabiliza en determinado nivel. Veremos el motor vibratorio al analizar el Atanor. Ley de un nivel por vez. Para efectuar estos movimientos de ascenso y descenso entre los niveles, es necesario hacerlo uno por uno, pues no es factible saltear los niveles, sino que es necesario pasar a través de ellos. El espacio-tiempo rige solo en el nivel 1. Esto implica, como todos sabemos, que siempre estamos posicionados dentro de la línea del tiempo, a un presente, y dentro de las líneas del espacio, a un lugar. Esta combinación de espacio-tiempo nos tiene sujetos a sus leyes. Para movernos de un lugar a otro necesitamos tiempo, y siempre debemos movernos en la línea del tiempo hacia adelante, hacia el futuro. Por esto, cuando nos manifestamos en el nivel 1, quedamos sometidos a las leyes del tiempo. Estamos operando en un punto de una línea, y por lo tanto lo anterior a este punto se convierte en pasado, y lo posterior en futuro. Así tenemos la noción de tiempo terrestre. Este punto en el que estamos no solo separa con el presente a los otros dos tiempos, pasado y futuro, sino que en su movimiento permanente el presente los une. Los niveles 2 a 7 están por afuera del espacio-tiempo. Esto es un corolario de la ley anterior, y estos niveles están por afuera del espacio-tiempo. Una vez ingresado a estos niveles desde un punto del espacio-tiempo, es factible reingresar al espacio-tiempo en otro punto de contacto, otro lugar, otro tiempo.
Ley de las bases de información. En cada plano, existen bases de datos de información, a las cuales se puede acceder en ciertas condiciones. Se las han denominado archivos acásicos, o como las escrituras bíblicas lo denominan, el libro de las acciones de todos los seres, en el cual queda todas nuestras acciones, absolutamente todo está escrito. Ley de los objetos incorpóreos. En cada plano, es factible encontrar o construir objetos incorpóreos. En la tradición, estos objetos existentes han sido mencionados como el Olimpo, el cielo, el infierno o el país de las hadas. La Biblia hace referencia a templos celestes. Algunos afirman que en esos planos encontraremos inmensas ciudades cuya arquitectura jamás podría ser soñada por el ser humano. Ley de los seres incorpóreos. En cada nivel, existen fuerzas que toman la forma de seres incorpóreos. De este modo, los niveles superiores están habitados por otro tipo de entidades distintas a las terrenas. Han sido representados de distintas maneras: ángeles, demonios, maestros ascendidos de logias blancas, servidores de magia negra, hadas, elfos, silfos, gnomos, y hasta extraterrestres, han sido tomados como manifestaciones de estas fuerzas. Estos seres poseen valores. Los de valores positivos de acuerdo a su potencia y nivel que operen podrán ser hombres de buena voluntad, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles. Los de valores negativos de acuerdo a su potencia y nivel en el que operen, hombres de pecado, servidores de magia negra, demonios. Los seres evolucionan hacia su perfección relativa. Existe una tendencia originada en la ley de la carga, que si no es neutralizada, produce que los malos quieran ser cada vez ser más malos, y los buenos quieran ser más buenos. Ley de la carga. Hemos dicho que en los distintos niveles existen seres y objetos, y cada uno de ellos tiene carga. Carga es el sentido de la vibración de determinada energía. Esta carga puede tener sentido positivo o negativo. De acuerdo a este sentido, se acercarán a uno u otro polo de cada nivel. Los de carga positiva irán naturalmente hacia la luz. Los de carga negativa hacia la oscuridad. Ley de la potencia. La potencia, o fuerza de un ser, depende de su nivel de vibración y de la cantidad de energía. Así podemos representarlo en una fórmula. Entonces, potencia es igual a vibración por cantidad. Así cada nivel es una zona de fuerza determinada. Cuanto más alto es el nivel, mayor es la magnitud de la fuerza. Dentro de un mismo nivel, el ser de mayor potencia se impone al de menor potencia. Cuando se trata de fuerzas de distintos niveles, un ser que tenga igual cantidad de energía que otro de un nivel inferior, podrá imponerle su voluntad en caso de conflicto de intereses. Ley del valor. El valor de un ser está en función a la potencia y a la carga del mismo. La potencia nos dará su fuerza, y la carga el sentido positivo o negativo de la misma. El valor nos dirá entonces cuánta fuerza y para qué la utiliza, para el bien o el mal. Ley de los dos mundos. Vivimos al mismo tiempo en dos mundos, uno exterior y visible, que está en el espacio nivel 1, y el otro interior e invisible, que no está en el espacio nivel 2 a 7. Por esto siempre estamos actuando en dos niveles al mismo tiempo. Uno para el triángulo inferior y otro para el triángulo superior. Por esto nuestra manifestación en la Tierra dependerá, no solo del lugar que estemos ocupando en el nivel 1, sino del lugar que esté ocupando el vehículo superior dentro de la matriz. Ley de la sintonía. La sintonía implica acceder a una frecuencia vibratoria similar a la que emite un ser, un lugar o un objeto determinado. Del mismo modo que girando el dial de una radio, podemos acceder a cierta emisora, escuchando aquello que emite en esa frecuencia,
del mismo modo, colocándonos en sintonía con la vibración correspondiente a determinado nivel, es factible ingresar e interactuar con las energías que lo forman. Así el estar en cierta sintonía, nos permite percibir las energías de ese nivel y dejar de percibir las de niveles distintos. Ley de lo similar se atrae. Este es un corolario de la ley anterior, y se dice que el nivel del ser de una persona atrae cierto nivel de vida. Su vida es consecuencia de lo que genera, y atrae en consecuencia determinadas circunstancias una y otra vez. Mientras no se produzca un cambio de nivel de ese hombre, su historia será la misma. Atraemos así lo similar a nosotros. Esto es verificable a nivel de una persona individual, a nivel de grupo, o a nivel de nación. Por esto se ha comprobado que una persona que ingresa a determinados grupos, siente que pierde su individualidad y puede llegar a realizar actos que individualmente jamás se hubiese permitido realizar, lo cual ha originado importantes estudios de comportamiento humano a nivel de masas, especialmente por Gustavo Le Bon y Freud. Ley de acceso a determinado nivel. Ley del templo de pasaje. Para acceder a determinado nivel de la matriz, se debe alcanzar la sintonía de dicho nivel. Una vez lograda, un templo se hace visible para nosotros y se abren sus puertas. De este modo, de acuerdo a la sintonía que tengamos, será el nivel al cual entraremos en contacto. Cuando nos concentramos en un nivel, cuando vibramos en un nivel, nuestra conciencia se traslada a ese nivel y será factible ingresar y quedar posicionado horizontalmente para operar en ese nivel. Desde la antigüedad, se han identificado diversos lugares físicos que cumplen una función de portal a otros niveles. Se decía que eran misteriosas puertas que se abrían para permitir el pasaje de alguien o algo de uno de los niveles al otro. Se los ha llamado templos de pasaje. Existen diversos templos de acuerdo al nivel al que se quiera acceder. Sobre estos lugares se han construido templos físicos, a fin de una mejor canalización de las energías, para posicionarse en el eje ascendente-descendente que permite moverse entre los planos. En estos casos, sobre el centro exacto del portal se construyen los altares para que el sacerdote medie entre el cielo y la tierra. La sintonía de acceso al templo puede producirse en forma voluntaria o involuntaria. La sintonía voluntaria corresponde al trabajo que realizamos para lograr esa vibración que nos permita posicionarnos en el nivel deseado. Otras veces, el ingreso se produce por una sintonía involuntaria. En esos casos sentimos que somos obligados a entrar a ese plano. Esto sucede por tres motivos principales. El primer motivo es el ingreso a zonas de energías concentradas de determinado plano energético. El segundo motivo es nuestro cambio de vibración por eventos externos. Cuando particulares circunstancias exteriores nos afectan intensamente, comenzamos a vibrar involuntariamente en la frecuencia de ese plano. El tercer motivo es nuestro cambio vibracional por encontrarnos en estados alterados de conciencia, como ser durante el sueño, el efecto de las drogas o el alcohol. En estos casos, la experiencia es vivida como si fuésemos tragados por dicho plano. Ley de la oposición de fuerzas. Este principio afirma que dentro de la matriz existen fuerzas en oposición, ya sea en un nivel horizontal como vertical. Esto lo veremos en detalle en el capítulo respectivo. Ley de las dos columnas del templo. Dentro de la matriz, de 7 niveles, existen 2 columnas. Cada una de ellas está en uno de los extremos de los planos. Una de ellas representa la energía negativa, la otra representa la energía positiva. Cada columna está apoyada dentro del plano primero y asciende hasta el plano séptimo. En cada una de las columnas el polo más denso, la vibración más baja, se encuentra en el plano primero y la más alta en el séptimo. A medida que ascendemos por cualquiera de las columnas, la vibración será más alta. Una en sentido positivo y la otra en sentido negativo. Una se dirigirá hacia la luz,
la otra hacia el mundo de las tinieblas. La columna que vibra en sentido negativo representa a los 7 infiernos, y la que vibra en sentido positivo representa a los 7 cielos. Por esto a la columna negativa la llamaremos la columna del infierno, y a la positiva columna del cielo. Así, en el camino de la evolución o de la involución, el ser humano, a través de su manifestación en el mundo, tendrá la posibilidad de elegir cuál será su camino. Variando sus vibraciones, subirá o bajará por una u otra de las columnas. De este modo, si asciende por la columna negativa, sus actos lo llevarán hacia el mundo de las tinieblas. Si en cambio con sus buenos actos asciende por la columna positiva, se dirigirá hacia el mundo de la luz. Hermes. No hay conocimiento de alquimia, magia, tarot o astrología que no esté transversalmente influenciado por la figura misteriosa y eterna de Hermes Trismegisto. Hermes fue un dios, fue un rey, fue un sabio, por eso se llamaba Trismegisto, 3 veces grande. Se le asocia al dios egipcio Tot, el del famoso libro de Tot, del que ya hemos hablado en artículos anteriores y que podría ser el tarot, que se conoce también como el libro de Tot. Cosas que seguramente no sabías sobre Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto se asedaba con el dios Tot, también conocido como Yehuti, el dios con cabeza de ibis, que tanto hemos visto en los papiros. Este dios era el de la sabiduría, la magia, la música, de los caminos, de las asociaciones, de la suerte repentina. Se asociaba por parte de los griegos con su dios Hermes. En la Torá, los judíos cabalistas lo relacionan con Abraham. Además de la cabeza de ibis, también lleva una pluma y la tablilla de escriba de los cielos, y una balanza de psicopompo, el que pesa las almas de los hombres, según sus actos y palabras. Hermes, el de los griegos, tenía también esa tarea, escoltaba a los muertos hacia el Hades, y era el único de ellos, aparte de Perséfone o el mismo Hades, que podía entrar y salir del inframundo a voluntad. Los orígenes de Hermes, los asociación montículos que dividían territorios, por eso Hermes es un dios que cruza cualquier división, comunica lo que está arriba con lo que está abajo, y el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Solamente un dios con tales cualidades podría darle el corpus hermeticum a los hombres, en donde explica cómo dotar a estatus de vida y hacerlas profetizar. ¿Fue realmente un dios? El escritor Hermes es el mismo dios Hermes, inventor de la filosofía. Y a pesar de que rige la comunicación, el hermetismo es precisamente una doctrina a la que no es fácil acceder. Así como el azogue, o mercurio, es volátil e inaprensible, lo hermético es algo oculto o esotérico. Aunque las doctrinas herméticas contenidas en el Corpus Hermeticum, y en los escritos que han sobrevivido de Hermes Trismegisto, como el Kybalión, o la tabla esmeralda, estén considerados fundadores de la alquimia y las artes mágicas, para los antiguos filósofos cristianos Hermes fue un profeta que vio venir el advenimiento de Cristo y la nueva religión. No solamente la magia y la alquimia están influenciadas por la tabla esmeralda. La ciencia también bebió de los aportes de la alquimia, y se dice que el importante científico Isaac Newton fue traductor de textos herméticos. Newton expuso los principios de la mecánica celeste con sus famosas leyes que finalmente demuestran matemáticamente ese célebre principio de correspondencia establecido por Hermes muchísimos siglos antes, como es arriba, es abajo, como abajo arriba. Hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. En la antigua mitología egipcia de la que surge Hermes, hubo un tiempo en que los dioses gobernaban personalmente a los hombres, fue cuando establecieron la civilización egipcia. Estos dioses estaban conformados por los atlantes, pertenecientes a ese continente, que estaba a punto de hundirse. En esa época gobernaban abiertamente el Sis, Osiris, y Toto Hermes Trismegisto. Algunos piensan que Hermes no fue un dios, sino un avatar, una encarnación del dios Hermes, que vino a compartir su sabiduría con el mundo. Al parecer Hermes siempre ha sido el que une los mundos. Otros dicen que Hermes han sido muchos avatares que han
compartido su conocimiento secreto con el mundo. Moisés enseñaba y conocía esta sabiduría de la fuente egipcia. Con este capítulo llegamos al final de este escrito, espero que hayan ganado sabiduría para su alma. Adeptos, esto es solo un destello de luz que podría cambiar sus vidas por completo, aunque no entiendan mucho estas palabras, lean o escuchen, aunque no entiendan, y verán cómo sus vidas cambiarán por completo.